¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Era Verde. Nos encontramos desde los jardines del Museo Nacional, a quienes les agradecemos por recibirnos. En el programa de hoy vamos a recorrer un proceso de lucha que inició durante la década de los 90, cuando Costa Rica fue el escenario de una gran batalla por los recursos petroleros, que supuestamente se encuentran en varias zonas del país. Como respuesta a esto, varias comunidades de la zona norte y del Caribe, junto con organizaciones sociales y ambientalistas, se unieron para defenderse frente al proceso tan agresivo de licitaciones que inició para concederle a las empresas principalmente extranjeras el derecho de exploración y explotación petrolera en el país. Precisamente para recordar este proceso de lucha que se vivió en el Caribe sur de nuestro país, hoy nos acompaña Gloriela Williams, quien es vecina de Manzanillo y formó parte de este proceso de resistencia. Muchísimas gracias por venir hasta acá, hasta San José, a acompañarnos, Gloriela. ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Muy agradecida por haberme invitado a su programa. Muchísimas gracias a vos por venir hasta acá a compartirnos esta experiencia. Y también nos acompaña Emily Yossel, quien es abogada, activista de ILO, que es la Red Mundial de Abogados Ambientalistas. ¿Cómo está, Emily? Muy bien y muy agradecida también, gracias a ustedes, Era Verde, que siempre nos han apoyado en las resistencias y luchas ambientales. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, porque nos van a compartir una experiencia muy importante que representa una gran victoria para el movimiento ambientalista de este país. Y bueno, de momento vamos a hacer una breve pausa y al volver vamos a empezar con esta conversación y con este recorrido por este proceso de resistencia. Ya volvemos. Estamos de vuelta acá en Era Verde y hoy estamos recordando el proceso de lucha y de resistencia que se dio en el Caribe Sur contra la empresa Harkem Energy, que pretendía llevar a cabo un proceso de exploración y explotación petrolera. Iniciemos contextualizando un poco la situación que se vivía en los 90 en el país. Tenemos que recordar que en el 94 se firma la ley de hidrocarburos y luego el expresidente Figueres Olsen viajó a Houston, Texas, a invitar a los petroleros para que vinieran a invertir en el país. Entonces, tal vez, Emily, si vos nos contás de qué se trataba la concesión que se le dio primero a MKJ Explorations y que luego pasó a Harkem Energy. Sí, Génesis, es correcto. En 94, o sea, lo que se hace con la nueva ley de hidrocarburos es dividir todo Costa Rica en bloques, como partir un queque. Y lo que tengo aquí en amarillo es desde el río San Juan hasta el río Sexaola. Y la parte marina desde Barra, Colorado, aquí en la frontera, hasta la frontera con Panamá. Entonces, MKJ se quedó, digamos, con el Caribe Sur y de Moín para abajo, y otra empresa, Malon, se quedó con toda la zona norte. Entonces, como ustedes pueden ver, no tocaron nada de ni Guanacaste ni el Valle Central, solo en el Caribe. Entonces, y las concesiones eran para explorar y explotar por un periodo de 20 años. El contrato no daba ningún beneficio directo al pueblo de Costa Rica. Decía que podía haber algún porcentaje bajo de ganancias, pero nuestra experiencia es que con este proyecto nunca hay ganancias declaradas, sino si hubiera algún disque ganancia, eso se reinvierte en el propio proyecto. Entonces, realmente los beneficios para el país eran prácticamente nulos. Además de que es una zona muy amplia, como podemos ver en el mapa, la que se estaba concediendo. Gloriela, tal vez vos, si nos hablas un poco ya del proceso que se vive en las comunidades, ¿a ustedes nunca nadie del gobierno les consultó si les parecía bien, si estaban de acuerdo con que esta empresa viniera a explorar y explotar los recursos petroleros en las comunidades? ¿Cómo se sintieron ustedes de que no les avisaran ni les consultaran? Sí, bueno, eso fue en la década de los 90.
En aquellos tiempos no se nos informó, no se nos dijo nada, a pesar de que yo en aquel tiempo era miembro de la Asociación de Desarrollo y como lo soy aún actual, ¿verdad? En este tiempo soy miembro de la Asociación de Desarrollo, nunca se nos tomó en cuenta como gobierno local, nunca se nos dijo nada y nos sentíamos defraudadas por el motivo de que años atrás habíamos trabajado para conformar el refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo, que hoy es Jairo Mora, ¿verdad? Habíamos trabajado, habíamos hecho plan de manejo para poder manejar toda aquella tierra que ya antes Emily explicó, ya estaba en bloques, ¿verdad? Habíamos trabajado para eso, no se nos informó nada de ninguna clase de información. Bueno, luego, gracias a Dios, ¿verdad? Que en aquel tiempo no teníamos acceso a nada. En el pueblo de Manzanillo se encontraba solo un teléfono público administrado. No teníamos acceso a La Nación, que fue donde se publicó. No teníamos acceso a ninguna información. Gracias a Dios y a un estadounidense que compró el periódico en Limón y lo colocó en Puerto Viejo, en Atec. Después de eso ya empezamos a unir la fuerza del pueblo, ¿verdad? Las asociaciones, las organizaciones, y se hizo el primer taller que se llevó a cabo en Sureca. Ahí se tomó ya el primer manifiesto, que luego fue avalado por nuestra Municipalidad de Talamanca en 1999. Entonces se dieron cuenta por esta noticia. ¿Y cómo hicieron para lograr informarse más sobre qué era lo que estaba pasando? En la primera reunión, ahí se invitó a una, no sé si es empresa, All Wash, que ya tenía experiencia en esas cosas petroleras, y ahí nos informamos. Ahí empezamos a informarnos sobre todas las consecuencias que iba a traer ese proyecto de petróleo. Y fue a partir de esto entonces que se organizan y que surge Adela. Hablemos un poquito de cómo surge la acción de lucha antipetrolera, Adela, y tal vez hablar un poquito de la figura de doña Adela Pita, que era una indígena bribri, que se opuso a la exploración petrolera en Talamanca. Como le contaba, en la primera reunión que se realizó en Sureca, ahí se reunieron muchas organizaciones, muchas instituciones, como la AYA, MINAI, asociaciones de desarrollo, asociaciones indígenas, que ahí nos unimos y al ver el problema que del impacto que causaría una empresa petrolera dentro de Talamanca, nos unimos y formamos lo que ahora se llama Adela, ¿verdad? Que se llamó en su tiempo Adela. Adela estaba constituida por muchas organizaciones, mucha gente interesada en que no se llevara a cabo ese proyecto en Talamanca. De ahí nació, ¿verdad? Adela, lucha contra el petróleo, ¿verdad? Ahí luchamos y nos esforzamos con esfuerzo propio, ¿verdad? De la gente, del pueblo. Y lleva el nombre Adela por doña Adela Pita, una señora indígena de Bribri que vivía en Braxi, Talamanca, y que ella fue una de las primeras en oponerse a la explotación de petróleo. Ella fue una de las primeras porque ella tenía una finca que se llamaba Campo Diablo, se llamaba la finca Doña Adela, y ya ahí habían hecho algunas excavaciones con un proyecto que había de Premec, Recope. Ya se habían hecho unas exploraciones ahí y ella no quería, ella fue una de las primeras en oponerse en esa lucha. Ella tenía un dicho que decía, el gringo quiere plata, quiere gasolina y el indio cada día más pobre, ¿verdad? Eso es lo que decía doña Adela. Bueno, y Emily, tal vez si usted nos comenta cuáles eran las principales razones para oponerse a estos proyectos de exploración petrolera. ¿Eran solo razones ambientales o habían otras razones culturales, sociales, económicas? Sí, claro, había cualquier cantidad de razones porque, bueno, primero uno que nació afuera y ha conocido qué son explotaciones petroleras, que conoce la degradación no solo ambiental, pero no social, cultural, económico. Si usted ve dónde hay los lugares más contaminados en el mundo,
y más pobreza y más enfermedades son lugares donde se hacen este tipo de extracciones tóxicos, como fuera petróleo. Entonces, por suerte, yo vivo en Talamanca y somos una comunidad muy diversa. Están como Gloriela, que es de madre indígena con negro y con, bueno, todos somos como una gran mezcla, ¿verdad, Gloriela? Sí. Entonces, todos con el mismo amor al lugar y amor al vecino y respeto. Y como dijo Gloriela, veníamos planificando cómo garantizar el futuro de todos y ¡fua! Viene ese proyecto. Entonces, como en los 90s era un tiempo de muchos cambios globales en cuanto el marco legal y los convenios internacionales, y Costa Rica fue líder en participar en todos los convenios que se llevaba a un desarrollo sostenible. Entonces firmaba el convenio de biodiversidad, firmaba el convenio internacional del OIT 169, los derechos a los pueblos indígenas, y cómo va a firmar todos esos convenios y hacerlo ley por la Constitución Política de Costa Rica y después actuar totalmente en contra de todo lo que hacia afuera dicen que están respetando. Y sin consultar y ni siquiera llevar a cabo los mecanismos correspondientes para este tipo de proyectos tan grandes e invasivos. Gloriela, contanos un poco más sobre las acciones que hicieron en el Caribe, las comunidades. ¿Qué hicieron allá? ¿Qué hicieron en San José? ¿Qué les funcionó? Bueno, allá hicimos muchas cosas, talleres, informativos, y lo primero fue informar al pueblo, a la gente, la problemática de esta empresa petrolera. Después de la información hicimos talleres, hicimos recolectas, donaciones, se recogía, se ponían rótulos, se repartían volantes. Logramos que los pueblos se unieran, logramos que se involucraran las personas de esos lugares, logramos unir las fuerzas vivas de Talamanca. Y recuerdo, ahora que hablamos de donaciones, se utilizaba un chanchito y se ponía en los lugares públicos para que la gente cooperara, echara sus monedas, echara lo que fuera. Yo en ese tiempo tenía una pulpería pequeña y ahí yo tenía un chanchito. Todos los que venían a comprar aprovechaban y depositaban, ¿verdad?, la colaboración que querían dar para la causa. Para apoyar en la lucha. Sí. Ok, bueno, y tal vez en el siguiente bloque podemos profundizar un poco más sobre toda esta historia de resistencia. De momento vamos a hacer aquí una breve pausa y estamos de vuelta brevemente con más de Era Verde. Estamos de vuelta acá en Era Verde desde los jardines del Museo Nacional y hoy estamos recordando el proceso de lucha que se vivió en el Caribe contra las grandes empresas que pretendían explorar y explotar petróleo en la región. Emily, siguiendo con esta historia de resistencia, coméntenos sobre cuáles fueron las acciones legales más contundentes que se realizaron, como por ejemplo los recursos de amparo, la audiencia, la presión social en general que se hizo y un poquito de ese proceso legal. Sí, yo creo que es muy importante retomar lo que mencionó Gloriela, que se juntó todos los sectores, fuerzas vivas, sectores, porque realmente un proyecto tan impactante que va a cambiar totalmente el modelo económico, o sea, si la zona está desarrollándose por el ecoturismo, todos los pequeños, porque no hay grandes, o sea, comerciantes, el sector turístico, los hoteles, los dueños, o sea, los pescadores que
pescan artesanalmente, no pueden ir mar adentro, o sea, todo es muy local, entonces, y todo funciona interrelacionadamente. Entonces, fue una oportunidad de unir todos los diferentes sectores, tanto la Alta Talamanca, porque inclusive el territorio Cahuécar quedaba dentro de un bloque. Hubo un traslape en territorio indígena, imagínense. Y todo lo que era el Parque Nacional de Cahuita fue rodeado y todo el refugio, Manzanillo, Gandoca, Manzanillo, todo fue adentro de los bloques concesionados. Entonces, o sea, no hubo nadie en todo el Caribe que no iba a ser afectado. Entonces, cuando hicimos el primer recurso de amparo contra el proyecto, eso era un recurso de amparo de todos. O sea, hubo cientos de personas apersonándose, participando en la acción. Fue, o sea, una acción colectiva, se puede decir, porque todo el mundo firmaba y participaba. Entonces era muy un proceso de empoderarse también a los diferentes sectores, porque si en el principio uno le estaba diciendo a Gloria que una conversación que tuve con un líder de Manzanilla, don Maxi, de que Maxi, otra vez no nos toman en cuenta, ya está firmado, no se puede hacer nada. Sin embargo, ya durante la marcha nos dimos cuenta que sí, que todos tenemos el mismo valor, que un político en San José, hasta un presidente, no vale más que un simple, o no simple, pero un... o sea, todos somos iguales y eso dice la Constitución y en eso nos confiamos y exigimos nuestros derechos de todos y todas. Precisamente por eso es que es una experiencia tan rica, porque logró articular, logró unir a muchos sectores, lograron caminar conjuntamente para lograr el objetivo. Yo creo que también en cuanto a la parte legal es importante, o sea, hicimos primero una acción recurso amparo. En esa acción argumentamos todos los convenios internacionales que Costa Rica había firmado. Sin embargo, lo que más le llamó la atención a la sala fue este convenio sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, el convenio 169, por la no consulta, porque en el artículo 6 es clarísimo que es obligación. Entonces, en el primer recurso amparo, la sala, o sea, anula todas las concesiones y nosotros, ¡wow! Pero se asustaron tanto del gobierno y la empresa que pidieron, que es algo que casi nunca se hace, que la sala reconsidera y aclare su decisión. Y ahí lo que hicieron fue entonces eliminar la parte indígena y seguir con la parte marina. Pusimos 2 acciones más de amparo y también una acción de inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad contra la misma ley de hidrocarburos, porque en su artículo 41 decía que se daba primero la concesión y luego el estudio de impacto ambiental. Y nosotros hicimos, bueno, casualmente en el mismo año, 1994, es cuando la ley orgánica del ambiente se pasa. Entonces, por un lado, en la ley orgánica se crea la SETENA, dice que es obligación, un estudio de impacto ambiental, y por otro lado, aquí está dando la ley de hidrocarburos, donde dice que primero la concesión y luego ve el impacto. Bueno, Gloriela, y tal vez si retomamos un poco el proceso de resistencia comunitaria, ¿cuál fue el secreto para que las comunidades lograran ganarle el pulso a las transnacionales? Porque estamos hablando de empresas muy grandes y de un proceso de resistencia muy fuerte y muy intenso. Sí, las comunidades enteras y la provincia de Limón, ¿verdad? Porque en ese tiempo, como usted dice, logramos unirnos de una manera, algo tan bonito, porque no solamente para hablar sobre eso, sino también nos conocimos, hicimos amistades casi en toda la provincia y fue muy difícil, pero se logró con base a la unión y a la perseverancia que tuvimos, porque eran reuniones arriba, abajo, por todos lados, y también no solo que era todo muy bonito, porque hubo también una contraparte que también se opuso, pero bueno, gracias a Dios por la unión
y la perseverancia que tuvimos, tanta gente que se unió para que se lograra esto. Gracias a doña Emily, ¿verdad? Que la tenemos hoy aquí. Gracias a All Wash y gracias a muchas personas que no siendo de ahí, se unieron y nos ayudaron y pudimos salir adelante. Ese es el secreto, la perseverancia. Así es, efectivamente, la unión en este caso hizo la fuerza para vencer a estas grandes transnacionales. Y precisamente, Emily, tal vez si nos aclaras entonces cómo fue el proceso después de que 9 años después el Tribunal Contencioso le da la razón al Estado costarricense y Harken pierde la demanda que hizo. Bueno, como dice Gloriela, o sea, todo mundo se ponía su grano de arena, digamos. Yo soy abogada, yo pongo el legal. O sea, Gloriela, la Asociación de Desarrollo, ella se ocupa de que su comunidad está enterrada y organizada, y así fue por toda la provincia. Y aquí en San José con grupos como el FECON, grupos organizados, el OIWatch, hasta estudiantes de la EARTH, estudiantes de la UCR, también con los mismos funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía, tampoco estaban consultados previamente. O sea, en esa época hidrocarburos era un edificio y un mundo aparte, y todo lo que era SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, era totalmente aparte. Entonces ni siquiera se había informado a SINAC. Entonces ellos también se sentían que su propósito de desarrollo y conservar los recursos naturales estaba en jaque. Entonces trabajamos muy a la par del gobierno, que eso fue muy interesante. Entonces ahí es cuando se logra en 2005 que el mismo gobierno termina por extinguido el contrato. ¿Por qué? Porque la ley de hidrocarburos dice que tiene un periodo de 3 años para lograr un estudio de impacto ambiental aprobado, y luego puede extenderlo a unos 3 años adicionales si se apela y Bueno, la cosa es que no se hizo. Entonces, cuando ya terminó de 99 al 2005 y no se habían hecho los procesos exigidos, pues era claro que ya fueron ellos que violaron los términos. No cumplieron, el Harken no cumplió con el contrato. Entonces ahí se terminó en 2005. Eso fue, si se acuerdan, en 2005 es que cuando venía la empresa que va a llevar Costa Rica al Washington con 57 mil millones de dólares en una demanda que solo daba risa, hasta el mismo gobierno. Bueno, entonces, pero cuando vieron que fue muy importante en el contrato, y eso es un aprendizaje muy importante, es de que cuando haya un conflicto, de que se ventila cualquier discrepancia o desacuerdo o conflicto de intereses a nivel nacional judicialmente en las Cortes de Costa Rica antes de ir fuera del país. Entonces, por eso fue que Harken no tuvo otra opción más que ir a la Tribunal de Costa Rica en una acción contencioso al nivel administrativo. Finalmente, el punto final es que ganan, o sea, el gobierno le dio la razón a las comunidades en este caso, entonces fue una victoria. O sea, fue una victoria, pero no fue nada fácil. O sea, la primera cosa que hizo Harken en el proceso en la corte es tratar de eliminar todo lo que es la sociedad civil. Decía, esto es simplemente legal entre un contrato de una empresa y un país. O sea, en un estado. Eso no tiene nada que ver con Asociación de Desarrollo de Manzanillo, ni de ninguna federación de nada. O sea, eso es meramente legal. Entonces, cada vez que ellos oponían a algo, tenía que ir a apelación y hasta la sala. Entonces, en 9 años, ese caso iba del el juzgado al tribunal, a la sala, otra vez al juzgado. Al final, y es muy interesante para los que quieren leerlo, son 50 páginas la resolución que salió hace unos meses,
dando razón al país de que legítimamente la empresa no cumplió con los términos del contrato. Entonces, actualmente está en proceso el gobierno de Costa Rica a ver cómo se puede ejecutar esa decisión legal, porque dice el juzgado que todos los daños y los costos y todo lo que ha implicado todo ese largo proceso legal tiene que pagar la empresa. Y finalmente, para cerrar, Gloriela, tal vez si le das un mensaje a todas aquellas comunidades que están siendo afectadas por megaproyectos en este momento. Bueno, mi mensaje sería que se unieran y que lucharan por lo que le pertenece, porque eso no ha terminado. Nosotros seguimos luchando con empresas que quieren desalojarnos del lugar de donde nacimos y nos pertenecen. Y por último, invitarles que visiten Manzanillo, ese paraíso cultural que tenemos allá. Un lugar maravilloso, además, con muchísimas bellezas naturales. Bueno, y se nos acabó el tiempo, lastimosamente, pero de verdad muchísimas gracias a las dos por venir hasta acá, hasta San José, a compartirnos esta experiencia. Y muchísimas gracias a ustedes que nos ven en casa. Nos vemos la próxima semana en otro programa de Era Verde. Siga con la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.